La semana pasada, uno de los versículos que estuvimos leyendo, si recuerdan ustedes, era Juan 3:16. Y este pasaje podría yo decir que la mayoría de los hijos de Dios lo conoce. Y lo conoce hasta de memoria, ¿cierto? ¿Qué dice Juan 3:16? Si me acompañan al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree. Mire, la versión de Reina Valera dice, para que todo aquel que en Él cree. No crea, a ver cuándo, hoy, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice la Escritura que Dios amó. ¿Cuántos de los que están aquí aman? ¿Los que estamos aquí, alguien ama? Amén. Todos deberíamos de levantar nuestra mano porque todos amamos. Queremos parecernos a nuestro Padre y nuestro Padre ama. Y dice este versículo que Dios amó, pero ese amor lo llevó a Él a hacer algo. Él amó y dio. ¿Qué fue lo que dio el Señor? ¿Qué fue lo que dio nuestro Dios? Dio a su Hijo. Y lo dio para algo, ¿cierto? Lo dio para que no nos perdiéramos. Es más, nos lo dio para que tuviésemos vida eterna. ¿Dice así la Escritura? Amó y eso lo llevó a dar la vida de su Hijo. El amor de Dios es inmenso. Es un amor sin medida. Hoy cantamos, de tal manera me amó. Él no escatimó su vida. Y mire, aquí esta porción dice que el Padre nos amó de tal manera, amó al mundo de tal manera, que dio a su único Hijo. Pero sabe que también que ese único Hijo, por amor, estuvo dispuesto a entregar su vida. También cantamos, ¿verdad? Que a Él no lo mataron. Él se entregó desde la eternidad, desde el plan perfecto que tenía el Señor. Él entregó su vida. Es un amor que a veces en nuestra mente es como incomprensible, pero así es el amor de nuestro Dios. Y nosotros deberíamos de atesorarlo, deberíamos de valorarlo, entender la dimensión que tiene el que Él nos amó y dio a su Hijo. Y lo dio para que tuviésemos vida eterna. El periodo que vivimos en esta tierra es tan breve, es tan corto. No es solo para este tiempo, sino para la eternidad. Por eso dice que Él nos dio vida eterna. Pero ¿qué cree, hermano? Se requiere algo. ¿Qué se requiere según este versículo? ¿Hay que hacer algo para salvarnos? No, no para salvarnos. Para recibir el regalo necesitamos creer. Es necesario que creamos y es necesario que le creamos lo que Él ha dicho. Es necesario, hermanos. Se requiere creer en Él. Porque mire, voy a leerle nuevamente el versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que no se pierdan, para que tengan vida eterna. ¿Dice así la Escritura? ¿O pasé por alto algo que está escrito? No leí para que todo aquel que en Él cree. Y nosotros nos podemos brincar esa parte. Yo tengo vida eterna. No es así. Es necesario creer. Es necesario arrepentirse y recibir con humildad ese gran regalo que el Señor nos dio. Por amor. Se requiere creer. Y hermanos, el creer nos lleva a obedecer.
Si creemos, entonces obedecemos. Porque solo creer y seguir viviendo a mi manera, en mi iniquidad, no tiene sentido. Es necesario creer y el creer nos llevará a obedecer. El versículo siguiente, el versículo 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Para que el mundo sea salvo, esa vida eterna, esa salvación tan grande. Para eso mandó el Padre a su Hijo. ¿Lo podemos entender? ¿Lo podemos creer? Porque hay veces que decimos, no, yo no creo que yo merezca. Pues no, tiene usted toda la razón. No merecemos. Nadie merecemos, pero por el amor que Él ha tenido, nos ha ofrecido esa vida eterna. ¿Qué tengo que hacer yo? Recibirlo, creerlo, arrepentirme de lo que he hecho, obedecer lo que está escrito en su palabra. Aquí en estos dos versículos, hermanos, podemos resaltar una palabra. Es una preposición. Esta palabra es para. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Esta palabra para denota el fin a que se encamina una acción. La acción que hizo Dios de amar y de dar tiene un fin, tiene un propósito, tiene un destino, tiene un objetivo final. Esta palabra para denota ese destino. No merecemos la vida eterna, hermanos, lo dije hace un instante, pero Dios me amó y dio a su Hijo para que yo recibiera. ¿Qué cosa? La vida eterna. Hermanos, no es mérito mío, ¿o sí? Yo lo único que tengo que hacer es creer, pero el mérito de esa salvación y de esa vida eterna no me pertenece, le pertenece al Señor, porque Él es el que dio su vida. Él fue quien pagó por mí. Yo no lo merezco, no es mérito mío, el mérito es de Jesús. Y eso lo debemos tener presente todo el tiempo. Yo no merecía la salvación, hermanos, pero Dios quiso enviar a su Hijo para salvarme a mí. No es mérito mío, es de Él. Y por eso estoy agradecida en mi corazón. Y quiero vivir creyéndole, quiero vivir obedeciéndole, aunque a veces sea complicado, pero he decidido seguir a mi Señor. Amén. Escuché a un varón de Dios en una plática, y él decía que él a su vez había escuchado una anécdota en donde el hombre que hablaba decía que las personas se pueden perder, las personas pueden estar perdidas haciendo lo malo o haciendo lo bueno. Y que él decía que él no entendía a qué se refería. Dice, entiendo que si están haciendo lo malo, pues están perdidos. Pero ¿y si están haciendo lo bueno? ¿Cómo es que están perdidos? Cuando nosotros creemos que porque somos buenas personas, porque nosotros somos muy santos, como aquel fariseo, ¿verdad? Que se apartaba del mal, que era muy bueno, que él diezmaba, no como el otro pecador que estaba a su lado. Cuando se tiene esa actitud, aunque estemos haciendo lo correcto, estamos perdidos, porque no hemos entendido que el mérito es de Cristo. Amén. Aleluya. Podemos estar perdidos, hermanos, si creemos que lo bueno que podamos tener depende de nosotros. Estamos perdidos. Todo depende de nuestro Dios. El mérito es suyo. Romanos 5:8, hermanos. Romanos 5:8.
Volvamos al amor de Dios. ¿Qué dice este versículo? Del amor de nuestro Dios. Porque lo cantamos, ¿verdad? Lo cantamos. Pero ahora estamos leyendo en la Escritura. Dice, mas Dios muestra su amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Su amor es para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No lo merecíamos, no éramos buenas personas, no éramos buena gente, porque si no, ¿para qué morir por nosotros si teníamos nosotros todo resuelto? Pero siendo pecadores, imagínense, porque para nosotros es fácil amar pues al que nos ama, ¿no? Podemos a veces hasta tratar bien pues al que nos trata bien, pero tratemos bien al que nos maltrata. Eso ya es difícil. Amar al que nos aborrece, eso ya es otra cosa. Pues nosotros siendo pecadores, el amor de Dios se manifestó. Y dice la Escritura, se mostró su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Imagínense. Yo no sé si lo podamos entender, si alguien tiene un familiar y que le han dado una condena perpetua. No sé si existan, ¿verdad?, esas condenas, pero 120 años de cárcel. Y que alguien venga y diga, tú te vas, yo pago por ti. O que deba usted muchos millones de pesos y está para ir a la cárcel porque no puede pagar. Y venga alguien y le diga, no te preocupes, eres libre, yo pago por ti. ¿Lo podemos entender? Porque, sí, la vida eterna, qué bueno. Sí, Cristo murió por mí, bueno, me libré, ¿verdad?, de la condenación. Tenemos que entenderlo, hermanos. Tenemos que entender la dimensión de ese amor y de ese sacrificio. Porque podemos tener 50 años de ir a la iglesia y estar acostumbrados. Sí, el Señor me ama. Y no entender. Y restarle valor a ese amor tan eterno, a ese amor tan inmenso, a ese sacrificio maravilloso que nos libra de la muerte eterna. Él nos ha dado vida eterna. No lo merecíamos, no son nuestros méritos, son de Él. Cuando nosotros podemos entenderlo, nuestro diario vivir será para honrar al que murió y resucitó, aunque yo no lo merecía, porque lo hizo por mí. Cuando lo entendamos, viviremos de otra manera. Cuando lo entendamos, la iglesia despertará, y me refiero a la iglesia en el mundo, despertará cuando entienda la dimensión de ese sacrificio y de ese amor eterno para el que vino Jesús. Así es que, hermanos, vamos a ver diferentes pasajes en la Escritura que nos van a decir para qué vino Jesús, para qué vino nuestro Señor Jesús. Vamos a ver por lo menos 9 para qué vino Jesús. Ya vimos el primero, para darnos vida eterna. Amén. Mateo 18, versículo 11. Mateo 18, versículo 11, dice la Escritura: porque el Hijo del Hombre ha venido para. ¿Se recuerda que dijimos esa palabra? Para, esa preposición, hay que estar alerta. Para, veamos, para salvar lo que se había perdido. Estábamos perdidos, hermanos. Y Jesús vino para salvar lo que se había perdido. No cabe duda, hermanos, que desde el huerto del Edén estábamos perdidos. Desde ese entonces. Así es de que el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, que ese es como un título que expresaba el Señor Jesús, Él vino a salvar lo que se había perdido. Así es que podemos ser buenas personas
y estar perdidos. Pueden ser malas personas y estar perdidos. Así es de que depende de cómo recibimos ese regalo de nuestro Dios. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En el Evangelio de Mateo lo que encontramos es que vino a salvar lo que se había perdido. Pero Lucas nos dice algo más. Lucas nos dice, vino a buscar y a salvar. Así es de que nosotros no es que encontramos a Dios, Dios nos buscó a nosotros. Él es el que nos encontró a nosotros. Porque a veces decimos, no, si es que yo busqué al Señor y por eso. No es así, hermanos. El Señor vino a buscar lo que estaba perdido. El Señor vino a salvar lo que estaba perdido. Amén. No fuimos nosotros, hermanos. Él nos buscó y Él nos salvó. Alguna ocasión yo les platiqué, cuando yo cumplí 18 años, fui a un campamento, porque yo quería saber qué era lo que hacía mi hermano con esos hermanitos de la iglesia. Así es que fui a ese campamento. Llegamos un día antes de mi cumpleaños y en la noche había una señorita que estaba llorando desconsolada, yo así la veía. Lloraba muchísimo y yo no sabía qué le pasaba a esa señorita y le pregunté a mi hermano, ¿qué tiene esa muchacha? Y él me dijo, la tocó el Señor. Yo me puse alerta y dije, ¿cuál Señor, verdad? Porque ese Señor que toca lo hace a uno llorar. Y me dice mi hermano, no, Marta, el Señor Jesús tocó su corazón. Yo no entendía. Al día siguiente, que era mi cumpleaños, en la noche, ¿qué creen que hizo el Señor? Tocó mi corazón. Yo nomás tenía curiosidad, yo quería saber qué hacía mi hermano con los hermanitos de la iglesia. Yo no estaba interesada, yo no estaba buscando a Dios. Dios me buscó a mí. Dios me salvó. Tocó mi corazón. Y yo estaba inconsolable llorando sin entender en mi mente por qué estoy llorando. Entendí que cuando el Espíritu Santo nos toca, nos convence de pecado, de que estamos mal, aunque no entendamos cómo, pero estamos mal, nos convence. El Señor me buscó y el Señor me salvó. No es que yo era buena persona, estaba perdida. Estaba perdida porque no había en mi corazón la presencia de Dios. Así es que podemos ser buenas personas y estar perdidos, pero no es lo que nosotros deseamos. Así es que Mateo me dice, para salvar. Y Lucas me dice, para buscar y salvar. Amén. Así es de que podemos decir que el segundo para qué vino Jesús es para buscar y salvar lo que se había perdido. No solo nos da la vida eterna, sino que Él vino para buscarnos. Él vino para salvarnos. Amén. Primera de Timoteo 1:15. Dice la Escritura, Primera de Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, decía Pablo, yo soy el primero. A eso vino el Señor, para salvar, pero ahora agrega a los pecadores. Porque cuando nosotros nos sentimos buenas personas, pues ¿para qué nos van a salvar? ¿O de qué? Nos quedaremos con esa conciencia, pero perdidos. Salvar lo que se había perdido. Salvar a los pecadores. Pero hermanos, es necesario que reconozcamos nuestro pecado. Es el primer paso, reconocer que tenemos necesidad. Reconocer nuestro pecado. Podemos ser buenas personas, pero lejos de Cristo somos pecadores. Así es que reconocemos nuestro pecado.
Debemos experimentar el arrepentimiento genuino en nuestros corazones y entonces podemos recibir esa salvación por la cual Cristo Jesús pagó en la cruz. Amén. Primera de Juan 3:5. Dice la Escritura: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él, porque Él era limpio, santo, puro. No había manera, en Él no había pecado. Y sabéis que Él, refiriéndose a Jesús, Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Así es que el tercer ¿para qué vino Jesús? Es para quitar nuestros pecados. ¿Se recuerda que venía el hijo pródigo? Su padre lo estaba esperando en el camino. Así es que cuando el hijo pródigo viene, se encuentran en el camino y lo abraza su padre. No le dijo: mira, ve, báñate primero, te cambias la ropita y ya después vienes y yo te abrazo. Lo recibió, lo libró de la muerte, porque una costumbre en la antigüedad es que si un hijo deshonraba a su padre, como lo había hecho ese muchacho, cualquiera en el pueblo podría apedrearlo por la deshonra que había hecho a su casa, a su padre. Así es de que cuando el padre está esperando, él sabía que cualquiera podría apedrear a su hijo. Así que lo estuvo esperando. Y cuando lo ve venir, va y lo abraza, sucio como venía. Y Dios nos abrazó, sucios como estábamos. Y después nos empezó a limpiar. Así es que nosotros, hermanos, no nos metamos a los lugares donde ensuciamos nuestro corazón, donde ensuciemos nuestra mente. Amén. Así es que Él vino a quitar nuestros pecados. Para eso vino también Jesús, para limpiarnos, para hacernos nuevas criaturas. Hebreos capítulo 9, versículos 23 al 26. Dice la Escritura: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino que en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Hagamos un paréntesis porque vamos a leer hasta el 26. En la antigüedad el sacerdote hacía el sacrificio y después llevaba esa sangre de ese cordero sin mancha hasta el lugar santísimo para derramar esa sangre inocente y que el pueblo pudiera cubrir su pecado. Y aquí lo que está diciendo el escritor es que Jesús lo hizo, porque Él era el sacrificio y fue su sangre la que se presentó, pero no en ese tabernáculo que era físico, sino en el celestial. Allá en ese celestial es a donde Cristo llegó. Sigamos leyendo. Y dice: y no para ofrecerse muchas veces. Recuerde, los sacerdotes lo hacían año tras año. Dice aquí: no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. ¿Para quitar qué? Para quitar de en medio el pecado. Para quitar de en medio el pecado. Por eso dijimos, el tercer ¿para qué vino Jesús? Es para quitar nuestros pecados. Quitarlo de en medio. Amén. Juan 12:46.
Juan 12:46. Después de haber leído Hebreos, hermanos, podemos confirmar que Jesús vino para quitar de en medio el pecado, porque su sacrificio fue perfecto. Fue perfecto. Juan 12:46, ¿lo tiene? Dice, yo, está hablando Jesús, dice, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí, ¿se recuerda? Para que todo aquel que en él cree, dice, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Jesús vino para que no permanezcamos en tinieblas. Pero ¿cómo? Si yo voy a la iglesia, ¿puedo estar en tinieblas? Cuando aborrecemos a nuestro hermano, estamos en tinieblas. La luz de Cristo no nos ha resplandecido, pareciera. Así es de que, hermanos, Jesús vino para que no estemos en tinieblas. Para eso es necesario creer en Jesús, creerle a Jesús, que Él es la luz y nosotros, los que hemos creído, estamos en la luz y no más en tinieblas. Amén. Ahora fíjese que el Dios de este siglo, usted lo va a encontrar eso en 2 Corintios 4:4. El Dios de este siglo hace algo con los que no creen, con los incrédulos, los que no quieren creer. ¿Ha escuchado usted alguna vez que alguien dice, es que no puedo creer? Uno no quiere creer. O quieres creer o no quieres creer. Pero decir no puedo creer, no es real. O quiero y decido creer. Y dice la Escritura ahí en 2 Corintios, que el Dios de este siglo hace algo. Ciega el entendimiento. ¿Pero de quiénes? De los incrédulos, de los que no quieren creer. ¿Y por qué lo hace? Porque Él no quiere que a esos que han decidido no creer les resplandezca la luz del Evangelio. Así es que es necesario, nuestro cuarto para qué vino Jesús, que permanezcamos en la luz, en nuestro diario vivir, en el trabajo, en la escuela, con el vecino, con los familiares que no les caemos bien porque pues somos aleluyos, ¿verdad? O porque usted sabe, ¿verdad? A veces la división que se puede generar porque hemos decidido amar a Cristo puede generar una división. Bueno, ese día con día yo debo permanecer en la luz. Mi testimonio es para permanecer en la luz. ¿Para qué más vino Jesús, hermanos? Ya dijimos 4, ¿para qué vino? ¿Para qué más vino? Juan 10:10. Usted recordará ese pasaje. El ladrón no viene sino para hurtar, para matar, para destruir. A eso vino. El diablo, ese ladrón, a eso vino. Pero dice aquí, yo he venido, dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vida en abundancia. Esa sí la podemos pensar en esta tierra. Vida en abundancia, de paz, de amor. Si también económico, pues gloria a Dios, pero principalmente en la paz que el mundo hoy ha perdido. Así es de que el Señor Jesús vino para que tuviésemos vida y vida en abundancia. Ese es nuestro quinto. ¿Para qué vino Jesús? Para darnos vida en abundancia. Así es de que si andamos con la capa caída, dicen algunos, ¿verdad? Ahí arrastrando la cobija. ¿Cómo estás, hermano? Pues ay, más o menos. Esa no es la vida en abundancia que el Señor quiere para nosotros. Esa no es la vida en abundancia. Y mire, la vida abundante la podemos vivir aunque haya escasez financiera. Podemos tener vida en abundancia.
porque lo financiero no ocupa el primer lugar en nuestra vida. Podemos tener vida en abundancia y hay quienes no tienen vida en abundancia, aunque les sobre el dinero. Así es de que pongamos ese equilibrio, hermanos, en nuestras vidas. El Señor vino a darnos vida en abundancia. ¿Para qué más vino nuestro Señor Jesucristo, hermanos? ¿Alguien se recuerda y dijera, yo me acuerdo que alguna vez leí? No, vamos a ver en las Escrituras, Juan 1:18. Y cuando usted lo lea va a decir, es cierto. Juan 1:18, Evangelio de Juan. Y dice la Escritura, a Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Sabe también para qué vino nuestro Señor Jesús? Para darnos a conocer al Padre. Para darnos a conocer a nuestro Padre amado. Juan 14, versículo 8 y 9. Aquí está el buen hermano Felipe diciéndole al Señor Jesús. Dice la Escritura, Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Mire, no quería nada. Quería que le mostrara el Padre. Dice, y con eso, ¿verdad? Nos basta. Vamos a ver qué le contesta nuestro amado Jesús. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? ¿Tanto tiempo he estado con ustedes y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, dice Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué, hermanos? Porque Jesús vino a darnos a conocer y a mostrarnos al Padre. Y le dice Jesús, ¿cómo pues dices tú? Muéstranos el Padre. Aquí he estado. Es como que el Padre mismo le estuviera respondiendo. Aquí he estado con ustedes. Amén. Así es que el sexto, ¿para qué vino Jesús? Es para darnos a conocer al Padre. Por eso no solamente podemos cantar, Abba Padre, Padre nuestro, sino lo tenemos que vivir. Porque si hemos conocido a nuestro Señor Jesús, Él nos mostró al Padre, nos dio a conocer a nuestro Padre. Por eso nadie de los que estamos aquí somos huérfanos. Nadie. Tenemos un Padre eterno, amoroso. Si nosotros tenemos intimidad con Jesús, hermanos, entonces tenemos intimidad con el Padre. Si conocemos a Jesús, hemos conocido al Padre. Si amamos a Jesús, amamos al Padre. Hoy, hace 5 meses exactamente, que mi esposo se está gozando con su rey. 5 meses. Y estando en la funeraria, pasó un joven, hijo de un pastor, amigo de mis hijos. Y él dijo, yo no traté mucho al pastor Gustavo. No lo conocí. Ya sí lo conocía, ¿verdad? Sí, pero no tuve trato con él. O sea, no tuve esa cercanía. Y dijo esto. Pero conozco a sus hijos. Y conociendo a sus hijos, conocí al pastor. Porque sé que como son sus hijos, así era él. Nuestro Jesús, nuestro Señor, nos ha dado a conocer al Padre. Y cuando estaba yo estudiando, recordé estas palabras de este chico. Y dije, Señor, es que es verdad. Las personas pueden conocer a nuestros padres conociéndonos a nosotros. A veces se lleva unas sorpresas, ¿verdad? A veces lleva unas sorpresas tremendas. Pero normalmente se identifica. Yo dije, es cierto.
El Señor Jesús nos ha dado a conocer al Padre. Estos meses no han sido fáciles, hermanos. Y sé que para ustedes tampoco. Pero el Señor, que es nuestro consuelo, el consolador de todos los siglos, es el que nos mantiene levantados. No solo a nosotros como familia, sino a esta congregación. El Señor es nuestro pastor y nada nos va a faltar. El Señor Jesús vino a mostrarnos y a darnos a conocer al Padre. A eso vino nuestro Señor también. Así es de que nosotros, conociendo más a Jesús, conoceremos más al Padre. Amén. Y la manera de conocerle es conociendo su palabra, leyendo la Escritura, porque aquí están las cartas que el Señor nos ha dejado para nosotros, que nos ama. Amén. Mire, de los 9 para qué que yo le mencioné, ya llevamos 6, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo, hermanos, de que el Señor Jesús es nuestro ejemplo? Miren, que nadie más sea su ejemplo. El ejemplo es el Señor. Nuestro Señor Jesús es nuestro ejemplo. Y si es nuestro ejemplo, ¿qué deberíamos de hacer? Seguir el ejemplo. Amén. Debemos seguir el ejemplo. Juan 6:38. Estas son palabras de nuestro Señor. Dice, porque he descendido del cielo. Es Jesús hablando. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Para qué vino Jesús? Para hacer la voluntad del que lo envió. ¿Quién lo envió? El Padre. A eso vino Jesús, para hacer la voluntad del Padre. Así es que mi séptimo, ¿para qué vino Jesús? Es hacer la voluntad del Padre. Pero como Jesús es mi ejemplo, entonces yo debo esforzarme para hacer la voluntad del Padre. Por eso Jesús nos dejó un modelo de oración. Dice, ustedes van a orar de esta manera. ¿Se recuerda cómo es? Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Por eso nosotros podemos decir, Padre, hágase tu voluntad, porque Jesús vino a hacer la voluntad del Padre y Jesús es mi ejemplo. Jesús nos dejó ese ejemplo en el huerto antes de ser entregado, que iba a ser traicionado. Él dijo, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En ese momento difícil, él sabía que había llegado el momento en el que iba a padecer por amor, por usted y por mí. Y en ese momento de angustia, porque debió haber sido un momento angustioso, porque él era 100% hombre, él era carne, él sentía. ¿Se acuerda cuando en el desierto tuvo hambre? Él sentía. Y en ese momento dice, Señor, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Pero inmediatamente dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así es de que a eso vino Jesús, a hacer la voluntad del Padre. Jesús siempre hizo la voluntad de su Padre. ¿Para qué más vino Jesús? Efesios capítulo 2 y versículos del 14 al 16. Efesios 2 del 14 al 16. Dice la Escritura, porque Él es nuestra paz. ¿Quién? Jesús, ¿sí? Que de ambos pueblos hizo uno. Ambos pueblos, habla de dos pueblos. ¿Cuáles eran esos pueblos? El pueblo de Dios, el pueblo judío y todos los demás que son gentiles. De esos dos pueblos, de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas,
para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. ¿Para qué? Dice ahí, matando en ella, ahí en la cruz, donde fue el sacrificio, matando en ella, ¿qué cosa, hermano? Las enemistades. Las enemistades son cosa grave, son cosa seria. Estar en enemistad. Nuestra enemistad debería ser con el mundo, con las cosas del mundo, pero no con las personas. En la cruz, no solamente Jesús vino a morir por mí, sino también vino para matar todo tipo de enemistad. Jesús vino a darnos vida eterna, vino para darnos salvación, vino para mostrarnos al Padre, pero también vino para abolir las enemistades. Muchas personas dicen, tengo amistades, pero también esas personas dicen, también tengo enemistades. Bueno, en las enemistades, también por ellas pagó Jesús, ahí en la cruz. Implica una relación vertical con Dios, pero también implica una relación horizontal con las personas. Porque mire, nosotros éramos enemigos de Dios. Sin Cristo éramos enemigos de Dios, y entonces vino y nos reconcilió. Entonces pero no me puedo quedar ahí. Esta reconciliación con Dios me tiene que llevar a la reconciliación con los demás. Por eso dice la Escritura que en esa cruz el Señor mató las enemistades. Así es que el 8, ¿para qué vino Jesús? Para abolir las enemistades. ¿Ya pensó en alguien? ¿Pensó en alguien por ahí que diga, será enemistad? Abolir, matar, derribar las enemistades. Para eso vino Jesús. Mire, los judíos hicieron una pared de separación. ¿Se acuerda que leímos? Hicieron una separación, levantaron como un muro entre ellos y los demás, los gentiles, que era la ley. Pero ellos se olvidaron que en toda la Escritura decía que Dios era Dios de todas las naciones, no solamente de ellos, aunque ellos eran un pueblo especial, el pueblo de Dios. Pero Dios decía, y todas las naciones me alabarán. Amén. Así es de que ellos hicieron algo de levantar como un muro entre ellos y los gentiles. Pero lo que dice la Escritura es que Jesús, de los dos, de ambos pueblos, hizo uno. Y es la iglesia. Porque en la iglesia hay judíos, pero en la iglesia también habemos gentiles. De ambos pueblos hizo uno. ¿Cuál será el noveno? ¿Para qué vino Jesús? Debo decirles que hay más, pero dije no, vamos a ver 9. Y la tarea será que ustedes encuentren más para qué vino Jesús a leer la Escritura. Primera de Juan 3, versículo 8. La segunda parte. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. No solamente vino para derribar las enemistades, dice la Escritura que Él vino para deshacer las obras del diablo. Para eso vino Jesús. Sí vino a salvarme, sí vino a darme vida eterna, vino a mostrarme al Padre, pero también vino para deshacer las maquinaciones de las tinieblas, las obras del diablo. Él vino para derribar las enemistades y para deshacer las maquinaciones del diablo. También para eso vino mi Señor Jesús. Cantamos que los enemigos del Señor huyen delante de Él. Lo que cantamos, hermanos, debemos creerlo y entenderlo. Colosenses capítulo 2 y versículos del 13 al 15. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él,
perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Los exhibió públicamente, despojó a los principados, despojó a las potestades. A eso vino Jesús también, a despojarles, a exhibirles públicamente. Anuló el acta de los decretos que era contraria a nosotros. Él despojó a los principados, despojó a las potestades, los exhibió públicamente, triunfó sobre ellos en la cruz. Cuando se pensó que Jesús había quedado derrotado, muerto en la cruz, ahí fue su victoria. Ahí venció, exhibió públicamente a los principados y a las potestades. Así es que es el noveno. ¿Para qué vino Jesús? Él vino para deshacer las obras del diablo, exhibiéndolos públicamente. A eso vino Jesús. Así es que cuando le digan, oye, ¿tú sabes para qué vino Jesús? Ay, pues para salvarme. Eso es como una parte. Ya, porque salvarle depende de que si usted sí se arrepintió, ¿verdad? Y si sí cree. Y si tiene la humildad para recibirlo y reconocer el pecado, porque ahí está ese regalo gratuito. Alguien decía, seguir a Cristo no cuesta mucho. Seguir a Cristo no cuesta mucho, cuesta todo, porque hay que renunciar a lo que a nosotros nos agrada, a lo que a nosotros nos gusta. Así es que, hermanos, estas 9 las vamos a enumerar. Jesús vino para dar vida eterna. Y si se recuerdan, ¿cuál es la vida eterna? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien has enviado. Segunda, para buscar y salvar lo que se había perdido, porque estábamos bien perdidos, hermanos. Tercero, para quitar nuestros pecados con su preciosa sangre, para que permanezcamos en la luz. Y si nosotros decimos que estamos en la luz, hermanos, y aborrecemos a nuestro hermano, qué grandes son nuestras tinieblas. No estamos en luz. Para darnos vida en abundancia, que va mucho más allá del dinero, que no tiene nada que ver con las finanzas, aunque también ahí el Señor nos puede bendecir. Vino para dar a conocer al Padre. Vino para hacer la voluntad del Padre. Vino para abolir las enemistades. Y vino para deshacer las obras del diablo. Y para concluir, hermanos, recordemos que en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. ¿Hemos entendido para qué vino Jesús? Pues recordemos que en ningún otro hay salvación, solo en Jesús. Hechos 4:12. Dice la Escritura, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, ni de hombre ni de mujer. No hay otro nombre en que podamos ser salvos. Porque Él, nuestro Señor Jesús, Él es el autor de eterna salvación. Eso es lo que dice Hebreos. ¿Para quiénes es esa salvación? Vamos a Hebreos 5:9 porque es bien interesante. Y con este versículo terminamos, hermanos. Hebreos 5:9. Dice la Escritura, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Pero no termina ahí. Él vino a ser el autor de esa salvación eterna para todos los que le obedecen. Se trata de obediencia también, hermanos. Él es el autor, no hay nadie más. Digan lo que digan, la Escritura es clara.
clara. Él es el único, en otro no hay salvación. No hay intermediarios, es Cristo el que nos presenta al Padre, el que nos muestra al Padre. Y Él, dice la Escritura, fue perfeccionado en su naturaleza como humano, vino a ser autor de eterna salvación. Y tiene el detalle de decir, para todos los que le obedecen. Hablamos de creer, de obedecer. Y esto nos lleva a salvación, la que ya Él pagó, la que Él nos ofrece por su amor, por ese amor eterno con el cual nos amó. Así es que nos puede quedar más claro para qué vino Jesús, para qué ha venido Jesús. Y yo le voy a invitar, hermano, que usted cuando esté leyendo, busque, porque también el Señor vino para mostrar la verdad. El Señor no vino para más cosas. Hoy solo hemos visto estas 9. Que son suficientes para meditar en ellas, para dar gracias y para decidir vivir a la altura de esta salvación tan grande que hemos recibido. Amén. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por ese amor tan inmenso con el que nos amaste. Padre, gracias porque enviaste a tu Hijo. Jesús, gracias porque estuviste dispuesto a morir por nosotros, para darnos vida eterna y salvación, para limpiarnos de nuestros pecados, Señor, para derribar todo aquello que nos separa como hijos tuyos, Señor. Gracias por mostrarnos al Padre. Gracias porque a través de ti, Señor Jesús, podemos conocer al Padre de los siglos. Bendecimos tu nombre, Señor. Y queremos hacer tu voluntad. Así como Jesús, así nosotros queremos hacer tu voluntad, Señor. Gracias, porque también tu presencia vino para derribar las maquinaciones y derribar todo lo que el diablo ha querido levantar. Las obras de las tinieblas, Señor, tú veniste para deshacerlas. Y te damos las gracias. En el nombre de Jesús. Queremos atesorar tu palabra, Señor, y vivir cada día dándote honor a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que podamos vivir así, hermanos, con esta seguridad y apasionados por Jesús, por esa salvación tan grande. Que el Señor les bendiga.